aquí la voz de Europa. Básicamente, la idea del decrecimiento sostiene que es imposible el crecimiento infinito en un mundo con recursos finitos. Que tarde o temprano todos esos recursos naturales finitos, sobre todo el petróleo, se acabarán. Y por lo tanto, antes de que eso provoque un apocalipsis y un parón brusco de la economía, con unas consecuencias imprevisibles y terribles, tenemos que ir preparando el terreno llevando a cabo un gradual descenso de la actividad económica, para que cuando llegue el apocalipsis estemos ya preparados. La primera vez que se habló de decrecimiento fue en el informe Los límites del crecimiento del Club de Roma en 1972, un año antes de que estallara la crisis económica del año 73, algo que no fue casualidad. La conclusión del informe de 1972 fue la siguiente: si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Y así aconsejaban comenzar a frenar el desarrollo económico en los países en desarrollo para enfrentarse al problema. Es una teoría que circula básicamente en ambientes ecologistas de izquierdas bastante en sintonía con la actual Agenda 2030, pues creen de manera firme en el cambio climático provocado por la actividad humana, en especial la economía y la industria del mundo occidental que según ellos deben ser reducidos de forma drástica, provocando un cambio radical en el sistema económico que se dedicaría más a las actividades sociales y de servicios, y a promover una agricultura local basada prácticamente en la subsistencia y en el autoconsumo, reduciendo al máximo el comercio internacional. En principio, los partidarios del decrecimiento no piden directamente que se reduzca la población, aunque algunos de sus partidarios sí que animan a la gente a no tener hijos para luchar contra el cambio climático. Lo que sí que piden es el reparto del trabajo y una reducción de la jornada laboral, donde se trabajará solo unas pocas horas al día, dedicando el resto a la familia, a pasar el tiempo en la naturaleza o simplemente al ocio. Aunque ciertamente si se cumpliera su predicción del final de los recursos naturales, en especial el petróleo, la reducción de la población sería inevitable. Vemos algunos fallos en la teoría del decrecimiento. Primero, parecen proponer en la práctica la destrucción de la economía solo en los países occidentales, con el clásico discurso antioccidental en el que se acusa a los europeos de saquear los recursos de los demás, despreciando el trabajo, la tecnología y la innovación que Occidente ha creado no solo para sí mismo, sino para los demás. De poco serviría que Occidente destruyera su economía si los demás hacen lo contrario. Por otra parte, es difícil que la mentalidad europea, lo que se conoce como el espíritu fáustico europeo, ese espíritu que está llevando siempre al europeo a estar innovando, mejorando y superándose a sí mismo, se adaptara a la vida tranquila, sin ambiciones y contemplativa que propone el decrecimiento. Además, como hemos dicho, no compartimos la teoría del calentamiento global provocado por la actividad humana. Y ni siquiera está claro que el petróleo sea un recurso finito. Hay teorías que afirman lo contrario. Incluso aunque fuera finito, para algunos la solución sería continuar con la investigación y con la ciencia intentando encontrar nuevas formas de energía. Aunque ciertamente no es fácil encontrar un sustituto al petróleo. De todas formas, ¿es todo malo en la teoría del decrecimiento? Pensamos que no, algunos de sus puntos son positivos. En especial cuando se hace la pregunta ¿quién ha decidido que el actual sistema económico capitalista sea el dominante? ¿Por qué el crecimiento económico perpetuo tiene que ser nuestro principal objetivo? Más aún cuando ese crecimiento se mide en términos absolutos del PIB de un país, que puede ser una cifra muy tramposa, falseable y que incluye actividades económicas muy poco éticas, y que está muy lejos de ser un indicador de la buena salud social de un país y de la felicidad de sus habitantes. Pues fácilmente pueden coincidir fuertes crecimientos del PIB con indicadores sociales de un país muy negativos, como ocurre hoy en día, con elevados niveles de consumo de drogas, antidepresivos, abortos, suicidios, rupturas, divorcios, familias fuertes en vía de extinción, la natalidad por los suelos, destrucción del tejido social y comunitario.
Compartimos con los partidarios del decrecimiento que hay cosas más importantes que el crecimiento material sin más. Y a estas alturas del vídeo os estaréis preguntando, ¿pero qué tiene todo esto que ver con la inmigración y el gran reemplazo? Pues tiene todo que ver, pues el decrecimiento podría ser la solución que estamos buscando. Aunque antes de hablar de decrecimiento hay que decir que en España tenemos cerca de 4 millones de parados reales. Es decir, que aún tenemos bastantes recursos humanos por movilizar laboralmente. Aún así, parece bastante inevitable que la población española sufra una importante reducción durante las próximas décadas, debido a las políticas desastrosas de natalidad que lleva aplicando el régimen del 78 desde la transición, ya que en este momento, con suerte y tirando por lo alto, en España habrá unos 35 millones de auténticos españoles. Y puesto que revertir este desastre no será algo inmediato y que por lo menos nos costará 2 generaciones, no es descartable que mientras lo solucionamos la población española se reduzca a 20 o 15 millones de habitantes. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre en un país que busca el crecimiento económico constante al mismo tiempo que su población se reduce de forma radical? Es cierto que se puede optar por invertir en tecnología y productividad, como han hecho Japón y Corea del Sur. Pero incluso con una reducción de la población tan grande, incluso así sería muy difícil mantener el crecimiento. Entonces, ¿cuál es la solución que ha encontrado el actual sistema capitalista globalista? Pues que si la población española ha de bajar de 35 a 15 millones de habitantes, la solución es importar a 20 millones de inmigrantes para rellenar ese hueco. Según ellos, nada cambiará y en todo caso, aunque la sociología española se transforme completamente, da igual, lo importante es que seguiremos creciendo económicamente. Por supuesto, los nacionalistas y en especial los etnonacionalistas no estamos de acuerdo para nada con esta postura, que para nosotros se trata de un genocidio etnocultural y un reemplazo poblacional que no estamos dispuestos a consentir. Y aquí es donde entra la teoría del decrecimiento como una solución temporal a la reducción de la población. ¿Que vamos a ser 15 millones en un futuro? Perfecto, sea, no es ningún drama. Ciertamente habrá algunas consecuencias impactantes. Por ejemplo, que si la población española se va a reducir en un 60%, pues el PIB tendrá que reducirse de una manera equivalente. Lo que significa que tendrán que cerrar el 60% de las empresas y de las fábricas españolas para que trabajen en ellas los obreros españoles equivalentes, los existentes, los que haya. Y que habrá que reducir en un 60% los campos de cultivo para que trabajen en ellos los agricultores y los jornaleros españoles equivalentes. También habrá que cerrar el 60% de los colegios. Y habrá que abandonar el 60% de los pueblos que están ahora en riesgo de abandono. Lo que, aunque no nos guste, es una solución mucho mejor que repoblarlos con inmigrantes, que es lo que se está haciendo en este momento. En resumen, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a quién queremos salvar? ¿A la economía española o a la población española? El sistema ha elegido la primera opción, por eso están importando millones de inmigrantes, para que la economía no se reduzca al mismo nivel que la población. Pero los etnonacionalistas elegimos la segunda opción, nosotros queremos salvar al pueblo español. Por lo tanto, lo que hay que hacer es adaptar la economía al pueblo español, no adaptar el pueblo a la economía importando inmigrantes en masa. Y nos preguntamos, ¿realmente será tan malo? Para la macroeconomía y para el PIB, sí, será malo porque se verán muy reducidos. Pero para la población española, ¿será tan malo? ¿Será tan malo vivir en una España sin apenas inmigración, una España que volvería a ser la España homogénea de siempre? Donde el PIB total bajará, pero ¿qué decir del PIB per cápita, de la renta per cápita? Un indicador que refleja mucho mejor la salud social de un país. Puede que hasta suba. Por lo demás, la vida será mucho más tranquila, tendremos españoles formando sus propias comunidades locales y volviendo a recuperar su auténtica identidad nacional y cultural. Y que ya no serán el único español del autobús, del metro o de su clase rodeado de extranjeros por todas partes. Sin quinta columna marroquí, sin islam, sin mena, sin cuchilladas ni machetazos diarios, sin bandas latinas, sin tener que aguantar a los reggaetoneros y a los bachateros de turno. Sin guetos, sin aumentos de agresiones sexuales con nuestros hijos y nuestras hijas yendo tranquilos por la calle y yendo a colegios e institutos 100% españoles, como siempre. Con trabajadores españoles cobrando buenos salarios sin competencia desleal. Y como decimos, todo esto será temporal.
Pues mientras tanto se llevarán a cabo políticas pro familia y pro natalidad para los auténticos españoles para ir aumentando la natalidad y la población poco a poco. Y ni siquiera la izquierda se podría oponer a este proyecto. ¿No se quejan ellos siempre de la contaminación y de la polución que provoca el sistema capitalista? ¿No se quejan siempre de las consecuencias del aumento de la población, de la actividad económica y de la emisión de CO2 a la atmósfera? ¿No se quejan del colapso de los ambulatorios y del aumento del precio de la vivienda por el aumento de la población? ¿Podrían oponerse, pues, al decrecimiento que proponemos? De esta manera los españoles podrían tener un futuro, una oportunidad para sobrevivir y una vida mejor por delante. ¿Tan mal suena esto? A nosotros no nos suena nada mal. Sí, el decrecimiento económico puede ser una solución temporal al gran reemplazo. La otra solución, ya la sabemos, es la que nos están aplicando: importar decenas de millones de inmigrantes para que nos reemplacen y para que sean los nuevos españoles del futuro. ¿Tú cuál de las dos prefieres? Aquí, la voz de Europa.